Bienvenidos mis queridos hermanos a Momentos de Teología. La semana pasada habíamos acordado que en el día de hoy íbamos a continuar desarrollando el credo. Tenemos meses desarrollando el credo de la iglesia. Habíamos hablado de la iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Habíamos hablado que confesamos en un solo bautismo para el perdón de los pecados. Y creemos también en la comunión de los santos. ¿Y a qué nos referimos con la comunión de los santos en el símbolo de los apóstoles? Este artículo encierra en cierto modo una explicitación de la anterior, o sea, de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Sino, en cierto modo, ¿qué es la iglesia? Sino la asamblea de todos los santos. Es la comunión de todos los santos y por eso es la iglesia. Como todos los creyentes forman un solo cuerpo, el bien de uno se comunica a los otros. Es pues necesario creer que existe una comunión de bienes en la iglesia, pero el miembro más importante es Cristo, ya que Él es la cabeza de ese cuerpo que es la iglesia. Así, el bien de Cristo es comunicado a todos los miembros. Y esta comunicación se hace por los sacramentos de la iglesia. Como está la iglesia gobernada por un solo y mismo espíritu, todos los bienes que ella ha recibido forman necesariamente un fondo común. La expresión de comunión de los santos tiene dos significados estrechamente. Y son relacionados mutuamente uno con el otro: la comunión de las cosas santas y la comunión entre las personas santas. Esas dos cosas. Por eso lo que es santo para los que son santos, y eso es lo que se proclama por el celebrante en la mayoría de las liturgias orientales, en el momento de la elevación de los santos dones, antes de la distribución de la comunión. Los fieles se alimentan con el cuerpo y la sangre de Cristo para crecer en la comunión con el Espíritu Santo y comunicarla al mundo. Entonces esta expresión tiene tanto significado. Entonces ahora entienden mejor lo que es la comunión de los santos, la comunión en las cosas santas y la comunión entre las personas santas. La comunión de bienes espirituales, que es más a lo que nos atañe, en la comunidad primitiva de Jerusalén, los discípulos, nos dice el texto en Hechos de los Apóstoles, Hechos 2:42, acudían asiduamente a las enseñanzas de los apóstoles y a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones que se hacían. La comunión en la fe de los fieles, es la fe de la iglesia pues recibida de los apóstoles, tesoro de vida que se enriquece cuando se comparte. Por eso ese ejemplo tan maravilloso de cuando Jesús multiplica los panes, que mucha gente lo ha intentado tergiversar, porque ponen como que no hubo multiplicación, sino que compartiendo se dieron cuenta que al compartir daba para todos. No, ahí hubo un milagro real en el cual al compartir, al Cristo partir, logró que eso se multiplicara, las cosas materiales se multiplicaran por su poder, Eso de la parte racionalista, siempre intentando buscarle una explicación lógica a lo sobrenatural. Entonces seguimos hablando de la comunión en los bienes espirituales. La comunión de los sacramentos, por ejemplo, el fruto de todos los sacramentos pertenece a todos, porque todos los sacramentos y sobre todo el bautismo, que es como la puerta por la que los hombres entran a la iglesia, es el primero de todos, son otros tantos vínculos sagrados los que unen a todos y los ligan a Jesucristo. Por eso los padres apostólicos, los padres de la iglesia, indican en el símbolo que se debe entender que la comunión de los santos es la comunión de los sacramentos.
El nombre de comunión puede aplicarse a todos los sacramentos, el nombre me refiero de comunión, se puede aplicar a todos los sacramentos, puesto que todos ellos nos unen a Dios. Por este nombre es más propio de la Eucaristía que de cualquier otro, ese término de comunión, porque ella es la que lleva esta comunión a su culminación. La comunión también de los carismas. En la comunión de la Iglesia el Espíritu Santo reparte gracias especiales entre los fieles para la edificación de la Iglesia, pues a cada uno, como dice el apóstol en 1 Corintios 12:7, el Espíritu Santo otorga la manifestación del Espíritu para un provecho común. Por eso los carismas tienen esa peculiaridad, que no son para el servicio propio del que lo posee, sino para el servicio de la comunidad, de los demás. Los carismas son para la Iglesia, para el servicio. Y no necesariamente significan santidad los carismas. Los carismas es por eso, son para servir. O sea que una gente que no esté en santidad lo puede tener, ¿de acuerdo? Es algo independiente de eso. Ahora bien, si la persona fuera santa, pues más fruto sacaría de eso y más potente fuera el carisma, porque el instrumento está totalmente dócil a las inspiraciones de Dios, más dócil y abierto a su acción. También habla la lectura de Hechos de los Apóstoles, que tenían todo en común. Todo lo que posee el verdadero cristiano debe considerarse como un bien común con los demás y debe estar dispuesto y ser diligente para socorrer al necesitado y la miseria del prójimo. El cristiano es un administrador de los bienes del Señor. También está la comunión en la caridad, la comunión de los santos. Ninguno de nosotros vive para sí mismo, como tampoco nadie muere para sí mismo, como dice también el apóstol Pablo en Romanos 14:7. Y si sufre un miembro, todos los demás sufren con él. Si un miembro es honrado, todos los demás toman parte en su gozo. Y ahora bien, si todos vosotros sois el cuerpo de Cristo, nos dice Pablo, y sus miembros cada uno por su parte, pues entonces ellos te entienden, esa unidad que hay entre todos los cristianos. La caridad pues no busca su interés. El menor de todos nuestros actos, hecho con caridad, repercute en beneficio de todos. Y esta solidaridad entre todos los hombres, vivos o muertos, que se funda en la comunión de los santos, todo pecado pues daña esta comunión. Daña la comunión porque el pecado es el que causa la ruptura entre uno mismo, ruptura con los demás, ruptura con la creación y ruptura con la Iglesia, ruptura con Dios. Así es el pecado, causa esos estragos. Entonces por eso hace daño al cuerpo místico de Cristo. Y la otra comunión que hay, con esto voy a concluir, es la comunión entre la Iglesia del cielo y la Iglesia de la tierra. Hay tres estados de la Iglesia que les he hablado, hasta que el Señor venga a su esplendor con todos sus ángeles y sea destruida la muerte, o sea que ya nadie muera más, es decir, que tenga todo sometido. Sus discípulos, hasta que eso pase, unos discípulos pues peregrinan en la tierra, otros ya difuntos se purifican, mientras que otros están glorificados, contemplando claramente a Dios uno y trino, tal cual es. No, aquí no se toca el tema de los que están en el infierno, porque ya esos se han hecho una ruptura total, ya no están en comunión con la Iglesia de Cristo. Todos, sin embargo, aunque en grado y modos diversos, participan en el mismo amor a Dios y al prójimo,
y estamos en el mismo himno de alabanza a nuestro Dios. En efecto, todos los que son de Cristo tienen su espíritu, forman una misma iglesia y están unidos entre sí en Él. Por eso, la unión de los miembros de la iglesia peregrina con los hermanos que durmieron en la paz de Cristo, de ninguna manera se interrumpe. Más aún, según la constante fe de la iglesia, se esfuerza con la comunicación de los bienes espirituales. Ahora bien, aquí hay alguna interpretación de los hermanos protestantes que hablan de que cuando uno se muere, pues está dormido. Entonces, han hecho una interpretación errada, porque lo que el Señor dice, el Señor llama, es a la muerte como dormirse. O sea, es un dormirse para despertarse en la vida eterna, no un dormirse para quedarse dormido. ¿De acuerdo? Entonces ahí ya viene un problema. Entonces ellos entienden que todo el que muere se queda dormido. Y no, es que es una metáfora que utiliza el Señor para hablar de la muerte, dormir en la paz del Señor. Por eso morir en la paz del Señor, para despertar a la nueva vida. Entonces para ellos todos están dormidos esperando esa parucía del Señor. Entonces por eso es que ellos no pueden entender el que hay una comunicación entre los de aquí y los de allá, si los de allá están durmiendo. ¿Me entienden? Entonces ellos entienden el descanso del Señor también. Ese descanso también lo entienden como si estuvieran durmiendo, pero no es así lo que nosotros entendemos, y el Señor deja claro en su palabra, porque Él no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos, y los vivos son los que lo alaban, y los que han muerto, al tener una condición de espíritu, el alma es espiritual, el alma al quedar desprendida del cuerpo material va a uno de esos estados que hemos hablado. Por eso hablábamos del juicio particular, o va al cielo, o va al infierno, o va al purgatorio. El alma no se queda ahí en el aire durmiendo. El alma tiene que ir a un sitio, a un lugar, y desde ahí esperar esa parucía de Cristo. Pero para ellos no, para ellos ya se quedan ahí durmiendo y espera ese momento final en el cual serán enviados entonces al infierno o al cielo. No hay purificación, no hay nada para ellos, o sea, simplemente infierno o cielo. Por eso nosotros creemos en la intercesión de los santos, por el hecho de que los del cielo están íntimamente unidos con Cristo y consolidan más firmemente a toda la iglesia en la santidad. No dejan de interceder por nosotros ante el Padre. Presentan por medio del único mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, los méritos que adquirieron en la tierra, y su solicitud fraterna ayuda pues mucho a nuestra debilidad. Por eso hay una oración que dice: no lloréis, o creo que era un Santo Domingo, le decía: no lloréis porque soy más útil después de mi muerte y os ayudaré más eficazmente que durante mi vida. Eso es lo que le decía cuando yo estaba llorando, porque ya llegaba a su término. Y también Santa Teresita del Niño Jesús, ella decía: yo pasaré mi cielo haciendo el bien sobre la tierra. O sea, eran santos que estaban conscientes que ellos cuando estén en el cielo iban a ayudar más. Pues hasta aquí Momento de Teología. Ya en la próxima semana trataré un poquito más sobre este tema para cerrarlo, sobre esta comunión de los santos, cómo se da. Y continuaremos ya el siguiente tema, si Dios lo permite, hablando un poquito más sobre el credo de la iglesia. Tenemos que terminar este credo en la iglesia y todo lo que conlleva. Bendiciones.